Mari Compuché, Mari Pulamien, un gusto estar aquí representando a nuestro decano. Estoy en realidad estoy en un momento posterior a las 2:30 y ahora me tocó venir a reemplazar a nuestro decano. Bueno, lo primero, de rigor evidentemente, un saludo a nuestro decano. Está en otra actividad, nos estamos dividiendo las actividades, así que él está en otra actividad y me mandó aquí. Por supuesto también en una lógica de pertinencia, aunque él también es pertinente por lo menos, a propósito de lo que celebramos. Un saludo cariñoso especialmente a los estudiantes, a los estudiantes. Me alegra mucho realmente porque hice una actividad hace poco, Nadia, y estaba también lleno de estudiantes, pero también hemos hecho actividades, incluso que nos acompaña también el doctor Jaime Flores, que también lo vi en la programación. Hicimos una actividad, Jaime, recuerdo, con estudiantes también de historia, y también la sala estaba llena de estudiantes. O sea, eso realmente es gratificante para nosotros. Yo creo que para la directora también, hacer la asistencia de estudiantes. Así que qué bueno verles a todos aquí con su carita de ver qué pasa en este congreso. No sé si están obligados o no, por las circunstancias administrativas de las carreras, pero como sea, están aquí. Luego, bueno, felicitaciones también, Eduardo, por el evento, porque sé que es una organización que tú estás llevando a cabo a través de un programa, de hecho, que te adjudicaste a nivel de vinculación por el medio de nuestra universidad. Felicitaciones por eso. Director de departamento, felicitaciones también por su nuevo reconocimiento por parte de sus pares. Acaba de ser reelegido director del departamento de Lengua, Literatura y Comunicación. Felicitaciones por eso, Jaime. Directora de carrera, felicitaciones por el evento también. Creo que se congregan dos cumpleaños, no sé si es la fecha, pero los 30 años del Magíster en Comunicación y los 30 años en la carrera de Periodismo. El otro día decía en un evento en que me invitaron, y porque hay estudiantes, aquí lo voy a decir, la identidad es una parte tremendamente relevante en la formación profesional, es decir, el origen, de dónde uno viene, de dónde uno es. Para que uno sea reconocido, en realidad, incluso en otros lugares, lo primero que tiene que hacer es reconocer sus orígenes, ¿no? Es tremendamente relevante. Y ustedes, estudiantes, colegas, son estudiantes de una universidad pública, de una universidad regional, de una universidad laica, de una de las mejores universidades del sur de Chile. Ahí estoy totalmente camiseteado con mi universidad. Es decir, nosotros estamos en una de las universidades, una de las mejores universidades del país, en términos regionales, por supuesto. Si descontamos la Universidad de Chile, descontamos la Universidad La PUC, la Universidad Católica, la Universidad de Concepción, que son universidades de una gran tradición, una larga tradición, nosotros somos de las mejores universidades de Chile. Yo creo que eso hay que sentirse orgulloso, porque hay que sentirse orgulloso de donde uno se está formando. Y luego, por supuesto, tanto en la PUC como en la Chile, como en la U de Conce, como en la UFRO, por supuesto que siempre hay debilidades, cosas que mejorar, cosas en las que avanzar, pero ese reconocimiento mínimo de dónde me estoy formando es tremendamente relevante para lo que viene y para su futuro. Así que me alegra mucho estar aquí. Yo, a propósito del congreso ya mismo, luego se van a encontrar incluso conmigo a las 12 y algo, ¿no? Voy a estar aquí, y ahora me voy a otra reunión, pero luego vuelvo al evento propiamente académico. Bueno, hace tiempo comenzamos, yo recuerdo con Eduardo también, las investigaciones. Bueno, en otros departamentos se está realizando una suerte de como historia de la comunicación, ¿no? A propósito del profesor Flores, que está aquí, me mira con cara rara, historias de la comunicación. Incluso habían departamentos, yo recuerdo en España cuando estuve en el doctorado, un departamento de historias de la comunicación. No sé si en Francia, pero historias de la comunicación, que en el fondo, efectivamente, como una suerte de estudios donde de hecho había en el Departamento de Historia de la Comunicación, en la Complutense había historiadoras incluso ahí. O sea, no era solo una cuestión de periodistas. Y yo pienso que un congreso como este, de hecho, donde asisten colegas de distintas disciplinas, no solo periodistas, da cuenta de la vitalidad de ese campo de investigación, porque creo que es un campo de investigación tremendamente relevante. Yo les enseño a mis estudiantes de bachillerato los orígenes del periodismo. O sea, cuando conversamos con mis estudiantes, ¿hay estudiantes de bachillerato aquí? Sí, hay un estudiante de bachillerato. A mis estudiantes de bachillerato les enseño el origen y la formación de la opinión pública,
donde tenemos que ver cuestiones como las que se van a tratar en este congreso. Y yo siempre les digo que tanto para alguien que estudie periodismo o comunicación, como para alguien que estudie en el campo de las ciencias sociales, el reconocimiento de los orígenes de la opinión pública y del espacio público, propiamente moderno, siglo XIX, siglo XX, en este espacio territorial, es tremendamente importante. No solo algo de periodistas, sino que es algo del campo de las ciencias sociales. Así que creo que va a ser un congreso muy nutritivo para ustedes, en el campo intelectual. Espero que lo disfruten. Es un día helado, pero aquí está y se siente muy agradable. Espero que en algún momento bajemos ese aire acondicionado que nos va a matar de alergia a algunos de nosotros. Pero bueno, hay gente que está ingresando, así que felicitaciones, Eduardo, felicitaciones, organización, a los colegas que van a participar también. Va a participar Jaime, va a participar el mismo Eduardo. Felicitaciones por la organización. Estamos a sala llena. Espero, directora de periodismo, que sigamos llenando salas con los estudiantes de periodismo, ya sea obligado o no, porque aunque sea obligado es importante que estén aquí. Eso quiero decirles, es parte del quehacer universitario también que estén en eventos de este tipo, porque cuando hablamos de generación de conocimiento, muchos de nosotros tenemos proyectos de investigación, tenemos publicaciones, pero las publicaciones y el conocimiento tienen sentido en el campo de la universidad de manera prioritaria cuando es transmitido a los estudiantes. Por tanto, estos eventos son relevantes en ese campo, porque si no, la investigación estaría encerrada en una suerte de torre de marfil, y por supuesto que eso no lo queremos. Así que qué bueno que estén aquí, como digo, ya sea obligados o voluntariamente, que les vaya muy bien. Yo, como les digo, les pido disculpas porque tengo que ir a otro evento en este momento, pero vuelvo en un ratito más, en una hora y media más aquí, a trabajar con ustedes, a conversarles un poco de lo que yo he estado haciendo. Así que felicitaciones a todos y a todas, un gusto verlas y verles aquí, a mis estudiantes, a los que todavía no conozco de periodismo. Nos vamos a ver pronto a mis estudiantes de bachillerato. ¿Bachillerato o periodismo ya? Bachillerato. Está en la transición, qué bueno, qué bueno. Bueno, un gusto conocerles, muchas gracias. Que estén bien. Muchas gracias al vicedecano por sus palabras. Recordé un poco la arenga de la UF, no sé si se la saben, los estudiantes nuevos. ¿Cómo estamos, compañeros? Bueno, averígüenlo. Claro, bien camiseteado. En segundo lugar, también vamos a invitar al profesor y doctor Jaime Otazo, director del departamento, director nuevamente, que asume el departamento de Lenguas, Literatura y Comunicación, a que nos acompañe y nos entregue unas palabras también en esta jornada. Buenos días. También para mí es un placer poder saludarlo y poder estar en el inicio de esta actividad que, bueno, yo creo que es, yo creo, de las actividades de conmemoración de periodismo, tal vez una de las más académicas que hemos tenido, celebrando los 30 años, no solo de la carrera, como decía nuestro vicedecano, sino también del magíster en Ciencias de la Comunicación. Los dos programas nacieron casi juntos. El año 92 nació el programa de periodismo y licenciatura en Comunicación Social. Siempre recalco eso porque ustedes saben, los estudiantes que están acá saben que salen con dos diplomas. Uno un diploma de habilitación académica, de licenciatura, y el otro un diploma de habilitación profesional, que es su título profesional, periodista. Y lo que yo quisiera como comentarles, tal vez como para que se hagan una idea de dónde venimos como carrera, como línea de comunicación. Somos un departamento que se llama Lenguas, Literatura y Comunicación y reúne tres líneas que son complementarias y que han ido nutriéndose mutuamente desde hace mucho más, bueno, 30 años con comunicación incluida, pero este departamento partió como Lenguas y Literatura y luego incorporó la comunicación. Y fíjense ustedes que al principio del año 92, yo puedo acordarme porque fui parte de esa generación,
Las primeras generaciones de periodistas en la UFRO teníamos casi puros profesores que eran del ámbito de las letras, ¿ya? Y lingüistas, y poquitos periodistas. De hecho, tuvimos que hacer una movilización para que tuviéramos más periodistas comunicándonos a nosotros nuestras habilidades profesionales. Pero era muy interesante cómo esta carrera y también el magíster en Ciencias de la Comunicación se nutrió en su origen de los saberes de literatos, lingüistas, de hombres de letra y de las humanidades. Eso nos conecta a nosotros como profesión con ese mundo que es tan rico, que también involucra otras humanidades como la historia, como la sociología también. Estamos en una facultad muy rica, muy compleja, que tiene disciplinas que están una al lado de la otra y que en otras universidades están separadas. En nuestro departamento, en nuestra facultad, estas disciplinas están nutriéndose unas a otras. Eso les quería contar un poquito para que ustedes sepan que la carrera de periodismo, acá en la UFRO por lo menos, tiene un carácter, un cariz interdisciplinario y tiene un contacto con el mundo de las letras que yo creo que resalta en este congreso, en el sentido de que nos vamos a juntar aquí a conversar, gente que somos del área de la comunicación, con gente que son historiadores de muchas otras cosas y de la comunicación, con personas que pertenecen al ámbito de los estudios literarios y culturales. Entonces, la conversación que se va a dar acá es entre gente que normalmente no necesariamente está conversando, y eso puede dar lugar a mucha creatividad. Así que estoy muy optimista. Felicito también a Eduardo Gallegos, a la directora de la carrera de periodismo, que han estado detrás de la organización de este evento, y expresarles solamente mi felicidad de que se haya logrado. Quisiera saludar especialmente a los colegas de otras universidades que se nos van a estar uniendo durante la mañana. Estamos muy contentos de recibirles por acá, así que mucho éxito y compartirles más ese orgullo y ese sello interdisciplinario que tiene esta actividad. Muchas gracias. Durante esta jornada también queremos invitar al organizador, uno de los organizadores de esta actividad, Eduardo Gallegos Krause, para que nos entregue unas palabras, el coordinador académico del Magíster en Ciencias de la Comunicación. Gracias, qué bueno ver la asistencia de los estudiantes. Es interesante reunirnos en torno a los orígenes del periodismo, sin entrar de lleno en materia de las ponencias, digamos. Es interesante porque nos lleva a preguntarnos en torno de dónde viene la práctica de nuestra profesión y cuáles son las bases, de alguna forma, de los saberes que la nutren. Como bien decía Jaime, y parte de lo que vamos a estar discutiendo durante hoy y mañana, esto tiene mucho que ver con la literatura, con la historia, tiene mucho que ver con las crónicas de viajeros, tiene mucho que ver con los distintos personajes de la historia y que tuvieron influencia transnacional, y en sus vinculaciones políticas y en sus proyectos políticos desarrollaron el periodismo muchas veces como un medio, y ese medio se fue transformando en un fin en sí mismo. Y en ese desarrollo es el marco del cual vamos a estar dialogando. Yo hablo en este momento básicamente como organizador de esta actividad, agradecer a la Dirección de Vinculación por el Medio, a través de quienes pudimos gestionar un proyecto para realizarla. Eso nos permite traer a los colegas que van a estar participando con nosotros. Muchos de ellos van a estar llegando durante el día a propósito de compromisos académicos, docentes, investigativos, en fin. Así que va a haber cierto movimiento durante el día todavía a propósito de quienes se van a estar incorporando. En el marco de la organización, agradecer a Nadia, que participó activamente, es parte de este proyecto también. Agradecer a Jaime, también como director del departamento, es parte del proyecto y que estuvo apoyando toda esta actividad. Sin querer alargarme, agradecerle a los estudiantes. De pronto estas cuestiones de qué tiene que ver el periodismo actual, qué tiene que ver las redes digitales, qué tiene que ver la inteligencia artificial, qué tienen que ver todas estas cuestiones con
con el siglo XIX y con inicios del siglo XX? ¿Cómo podemos encontrar conexiones al respecto? Bueno, las vamos a ir pudiendo ver. Fíjense ustedes que hace un par de años, a propósito de las movilizaciones feministas en nuestro país, en el año 2018, si mal no recuerdo, salió un reportaje en Diario La Tercera que circulaba viaje al centro de las tomas feministas. Viaje al centro de las tomas feministas. ¿Sí? Y eso, a propósito de lo que vamos a conversar más adelante, resuena mucho con Viaje al centro de la Tierra, ¿no? La novela Julio Verne. Resuena mucho con El corazón de las tinieblas, escrito de un viajero, Joseph Conrad, ¿no? Viaje al centro de las tomas feministas. Hay muchas resonancias que, a pesar del periodismo digital, a pesar de las redes sociales, a pesar de la inteligencia artificial, tienen todavía en nuestro imaginario cultural, en la forma en la que pensamos el mundo, hay muchas pregnancias ahí desde el siglo XIX, siglo XX, que permean todavía, que influyen todavía en la forma en la que pensamos el periodismo, en la forma en la que cubrimos los sucesos, ¿sí? En la forma en la que se construye la noticia. Muchas de esas cuestiones seguramente le van a resonar un poco a nuestros estudiantes de Fundamentos del Periodismo, que están aquí, a nuestros estudiantes de segundo, tercer año, ¿no? Que ya han pasado por teorías de la comunicación y por otras asignaturas. Así que siéntanse totalmente bienvenidos, por favor hagan las preguntas que tengan que hacer. Estas muchas veces son cuestiones que pasamos muy por encima de las asignaturas porque no nos centramos en nuestras investigaciones, ¿no? Nos centramos en cumplir con el programa, con los contenidos, y de pronto esta es una instancia para abordar de manera un poco más profunda esas cuestiones que de pronto pasamos de manera un poco acelerada, ¿sí? Le agradecemos y que tengamos toda una buena jornada entre uno. Muchas gracias, Eduardo, y invitamos también a Nadia Arias, directora de la carrera de Periodismo y Comunicación Social, para que se incorpore también y nos entregue unas palabras en nuestra jornada. Bueno, saludarles a todos, a todas, obviamente también a los colegas, a las colegas invitadas, invitados que van a ir incorporándose durante la jornada, director del departamento, vicedecano, Eduardo también, colega que ha estado liderando este evento, quien llegó con la propuesta para postular a este proyecto de vinculación con el medio, y le dijimos, hagámoslo en conjunto. Afortunadamente resultó, creo hasta ahora, con esta asistencia positivamente, obligados o no, decía el vicedecano, más o menos, porque les dijimos, hay cambio de actividades, pero eso no significa que se suspenden las clases. Eso le decía yo en el correo, es decir, las clases se trasladan al núcleo de ciencias sociales. Y con esto quiero decir que un poco unir los mensajes que entregaban acá los colegas, que efectivamente es la posibilidad que tienen ustedes hoy día de profundizar en ciertas cuestiones que a lo mejor, como bien decía Eduardo, muchas veces por la premura del semestre quedan un poco truncas o falta, ¿no?, profundizar un poco más. Entonces esto, sin duda, chiquillos y chiquillas, no piensen que es venir a cumplir a los profes por estar aquí, no en la asignatura, porque esta vez no prometí horas extracurriculares. Entonces esto también es, véanlo como una oportunidad, una ganancia en su formación. Véanlo como una posibilidad además de poder interactuar, de preguntar, cosas que a lo mejor ustedes pueden decir, pero es que yo estoy en primero, como que todavía no entiendo ciertas cosas, no me atrevo a preguntar. Por favor, dejen esos miedos atrás, dejen esos miedos afuera. Cuando estuvimos hace un par de semanas con Mónica González, me sentí muy contenta de ver cómo estudiantes de primer año preguntaban, levantaron la mano sin temor, hicieron excelentes preguntas, así que por favor esta vez que no sea la excepción, participen, siéntanse en casa. Sé que también los colegas que van a integrar los paneles tienen total disposición de poder contestar aquellas preguntas que, por favor, siempre digo, no hay preguntas tontas, así que por favor sientan la libertad de preguntar lo que quieran. Y quiero, para terminar, porque tampoco me quiero extender para comenzar con las ponencias,
hacer la reflexión un poco tomando lo que decía Eduardo, ¿no? Tenemos tantas hoy día herramientas para comunicar en el área digital, por ejemplo, que no podemos desconocer. Nosotros tenemos que entregarles también esas herramientas, esos elementos para poder desarrollarse en el ámbito profesional, sin dejar de lado lo que siempre conversamos con el profesor Otazo, que es el sello de esta carrera, que tiene que ver con el ethos de esta carrera, con el pensamiento crítico, con una muy buena formación en lo teórico, pero también viene otro elemento a sumarse, ¿no? que es la inteligencia artificial. Lo que yo digo es que efectivamente estas aplicaciones, estos programas, claro, de alguna u otra manera nos ponen en cuestión de decir, tenemos el temor, reemplazará, ¿no? la formación o más bien el trabajo de los periodistas, de los comunicadores. Porque yo digo que no, por algo muy clave, que tiene que ver con que el periodista y la periodista o los comunicadores, o más bien la inteligencia artificial o estos programas, no pueden hacer algo que nosotros sí podemos hacer. No tienen algo que nosotros sí tenemos, que es la posibilidad, es el pensar críticamente, mirar el entorno desde ese enfoque, plantear cuestiones que tienen que ver con nuestro contexto social, político, y ponerlos en la mesa como temas de discusión. El poder tener estos espacios de encuentro, de diálogo, de mirarnos a la cara. ¿Se acuerdan lo que decía quienes estuvieron en la charla de Mónica? Volver a la calle, estar en terreno, desde distintos ámbitos, desde la disciplina, digamos, de la investigación, o desde el periodismo de terreno, digamos, de medios tradicionales o medios independientes. O sea, esa cuestión no la hace la inteligencia artificial. Por lo tanto, de alguna u otra manera tenemos que volver a esa esencia. Y ese es el llamado para ustedes, que son estudiantes que están en proceso de formación, ya sea de primero o en los últimos años. Volver a la esencia. Creo que es una cuestión muy importante. Así que con esto, solo desearles que tengamos una buena jornada, que nuestra energía y asistencia no baje entre hoy y mañana, así que les esperamos a todos y todas también abrir. Me escribieron incluso de otros espacios universitarios, de otras universidades que querían venir al encuentro, así que eso también me pone muy contenta. Saludar cariñosamente a nuestro querido profesor Manuel Ortiz, que siempre está en todas las actividades, que ya está jubilado de nuestra carrera, pero así en lo técnico, porque él sigue siendo parte de la esencia y es parte de la esencia y del origen de la carrera de periodismo, así que ya que estamos en esta conmemoración de los 30 años, que mejor también de saludarle a él que está aquí. Así que sin más, le doy la palabra a Carol, que está por aquí, para que continuemos con esta jornada. Muchas gracias a Nadia por sus palabras. Con estas palabras damos por iniciado el Congreso. Las presentaciones, les queremos contar, van a tener una duración aproximada de 1 hora, incluyendo las preguntas que ustedes pueden realizar, así que les invitamos a que tomen apunte y que después puedan cada uno animarse a hacer preguntas. A veces estas instancias tienden a ser un poco estructuradas, muy formales, pero en realidad la idea es que sea una conversación. Y luego de eso, son 15 minutos aproximados para responder consultas, dudas, pero probablemente se va a dar un poco más de tiempo. Justamente como decía Eduardo, vamos a partir con la primera ponencia, que se llama Relatos de viajeros europeos en el periódico El Araucano entre 1835 y 1846, la práctica letrada y mediaciones sociales en la construcción de la nación. Antes de partir, vamos a presentar al profesor y doctor Eduardo Gallegos, licenciado en Comunicación Social, magíster en Ciencias de la Comunicación y doctor en Comunicación por la Universidad de la Frontera. Obtuvo un diploma en Estudios Políticos en Sciences Po Rennes, en Francia, equivalente al Máster 1. Realiza docencia en el área de las teorías de comunicación, teoría de discurso, semiótica, perspectivas críticas de medios, entre otras, para las carreras de periodismo y trabajo social de la UFRO. En el posgrado realiza docencia, en el doctorado en comunicación y en el magíster en Ciencias de la Comunicación. En este último, profesor de claustro y se desempeña como coordinador académico.
Sus investigaciones y publicaciones nos hablan sobre los procesos de mediatización de la identidad y la alteridad, mediaciones sociohistóricas y constitución de medios de comunicación en el Chile del siglo XIX y métodos semiodiscursivos para el análisis comunicativo. Ha realizado estancias de investigación en universidades de Países Bajos y en Francia, y recientemente ha sido seleccionado como profesor visitante por la Cátedra Internacional en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Rennes II en Francia, donde permanecerá durante el mes de octubre próximo dictando conferencias y clases en los ámbitos de su especialidad. Bienvenido, profesor, y con usted partimos la primera jornada. Gracias, muchas gracias. Yo creo que ese micrófono se escucha bien, ¿no? ¿No? ¿No se escucha bien? Sí. Ya. Sí, para quienes llegaron un poquito más tarde, tuvimos varias dificultades técnicas con el tema del data, tuvimos que cambiar computador, así que si me dan solamente un par de minutos para terminar de descargar la presentación y comenzar. Lo que ya está anunciado en el programa de la actividad. Estos son básicamente los resultados de mi investigación doctoral, que ya tiene casi un año de publicar, y donde estudié particularmente la aparición de relatos de viajeros europeos en la prensa decimonónica, particularmente en el periódico El Araucano de Chile, como parte de lo que se podía rastrear como uno de los tantos orígenes del periodismo, ¿no? Estamos hablando de los orígenes del periodismo en Chile, y uno de los orígenes que es posible rastrear a partir de la fuente es, o del Araucano en particular, y de ahí parte una tradición que es retomada por otros periódicos, como vamos a ir viendo, esta inserción dentro del periódico de relatos de viajeros europeos que fueron traducidos por Andrés Bello y publicados en este periódico. Un breve esquema de la presentación para tener algún orden respecto a lo que vamos a ir trabajando. Les presento primero el diseño de la investigación, pasando por el problema y las preguntas, cuál es el corpus y los materiales, los elementos teórico-metodológicos contextuales que van guiando este análisis de esta problemática. Cuando hablo de las mediaciones que se dan en torno a la aparición de estos relatos de viajeros europeos en la prensa, estoy hablando de una serie de circulaciones discursivas y una serie de vinculaciones que se trazan, ¿no? Una serie de concatenamientos que es posible visualizar en el uso de estas fuentes europeas para dar cuenta de problemáticas que son propias, ¿no? Una primera mediación tiene que ver, en términos más bien retóricos, con la vinculación entre una escritura científica y periodística, la conformación de una esfera pública nacional burguesa y una expectativa científica veredictoria en torno al periodismo que es posible visualizar hasta el día de hoy, ¿no? Un periodista no habla cualquier cosa, un periodista no hace literatura, un periodista habla la verdad, ¿no? Un periodista da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha escuchado, ¿no? Un periodista reportea, como nos decía Nadia recién, ¿no? Cosas que no puede hacer la inteligencia artificial. Bueno, parte de esas cuestiones se pueden rastrear en torno a esta concatenación y a estas formas de mediación que se da entre los relatos de viaje, las crónicas de viaje y el periodismo. Una segunda mediación tiene que ver con la vinculación entre el territorio y la transmisión del legado cultural, o el conocimiento sobre el territorio y la transmisión del legado cultural. Los relatos de viaje forman parte de lo que se denomina capitalismo impreso. Vamos a ver un poco de dónde viene esa noción y qué tiene que ver con la idea de noción, ¿no? Donde lo que se hace finalmente es imaginar el territorio, pensar el territorio y describir a la población, describir a los sujetos que la habitan. Una tercera mediación tiene que ver con la problemática que va entre lo nacional, la constitución de los estados nacionales, lo transnacional y lo postcolonial. Algunas problemáticas en torno a eso se van a discutir.
y algunas lógicas de hibridación y evaluación del pasado colonial y algo que denomino ahí el desbordamiento del archivo colonial. La última mediación finalmente tiene que ver con una tensión entre intereses ilustrados y románticos, donde esta prensa de perfil letrado o ilustrado, que yo uso como sinónimo, es finalmente superada de alguna forma por la escritura romántica, ¿no? Hay un ideario romántico que se desarrolla entre el conocimiento, en torno al conocimiento popular, el costumbrismo y algunas tensiones entre información y entretención. Eso básicamente, y posteriormente se dan cuenta algunos, el resumen de los resultados y proyecciones de la investigación. El problema entonces, el problema de pensar la importancia de la presencia de relatos de viajeros europeos en la prensa chilena del siglo XIX tiene que ver sobre todo con que es una cuestión de la que todo el mundo sabe que existió, pero que pocos se han dedicado a problematizar, a discutir en qué condiciones se da, cuáles son ese tipo de relaciones que ocurren a propósito del uso de relatos de viajeros europeos en la prensa chilena. En el fondo, todo el mundo sabe, todos los manuales de historia del periodismo, todos los manuales de fundamentos del periodismo sitúan las crónicas de viaje o los relatos de viaje como un antecedente de la escritura periodística o del periodismo propiamente tal. Eso aparece en todas partes, ¿sí? Pero pocos dan cuenta de cómo se da ese proceso, de cuáles son las problemáticas contextuales que están interviniendo en el uso de materiales foráneos, ¿sí?, para dar cuenta de problemáticas que son propias. La pregunta, una de las preguntas que surge a propósito de eso es ¿por qué en un periódico local, en un periódico chileno, se consideró pertinente incluir traducciones traducir, incorporar ahí relatos de viajeros de Europa que miraban el propio territorio, ¿sí?, que miraban nuestra realidad? ¿Por qué era importante eso? Prácticamente se da por sentado que tiene muchas veces que ver con un énfasis europeizante, un énfasis postcolonial en el sentido de la reiteración de ideas de la colonia, y poco se hace por discutir los intereses propios de aquellos letrados locales, aquellos protoperiodistas, podríamos decir, ¿no?, aquellos antecesores de los periodistas contemporáneos que tuvieron interés en considerar estos materiales, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, algunos rasgos del periodismo que son tomados desde la literatura de viaje, entendiendo ahí literatura de viaje en términos de estas crónicas, de estos relatos, ¿no?, que tienen un referente real y empírico en torno al viaje efectivamente realizado? La tesis que yo defiendo entonces, la idea central de la investigación, es que la literatura de viaje o las crónicas de viaje aparecen como un dispositivo discursivo relevante para comprender el desarrollo del periodismo decimonónico en Chile, y que aparece como un elemento mediador en una serie de problemáticas que en la época de construcción del Estado-Nación. Todo esto parte de una serie de materiales donde el periódico El Araucano, un periódico que se funda con posterioridad a la victoria conservadora del CAI, donde un rol preponderante lo tuvo Andrés Bello, ¿sí?, el venezolano que llega a Chile a cumplir servicios para el Estado, que es contratado, entre otras cosas, para desarrollar labores propiamente periodísticas a propósito de una serie de experiencias que ya tenía Bello en proyectos periodísticos, en proyectos de medios de comunicación, tanto en Venezuela, donde también fue un servidor, un administrador colonial, y también en su periodo de exilio en Londres, ¿sí?, donde trabajó en periódicos y donde desde ahí se puede rastrear su interés en considerar relatos de viajeros a la América. En particular yo trabajo con El Araucano porque, como decía, es el medio que autores como Osandón, Eduardo Santa Cruz, han considerado de alguna forma como el que da el puntapié inicial a la conceptualización de los medios propiamente modernos en Chile, ¿sí? Él es el antecesor de periódicos como El Ferrocarril de Valparaíso, como el Mercurio de Valparaíso, ¿no?,
es el que da el puntapié inicial a la prensa propiamente moderna, lo que permite salir de lo que los historiadores de la prensa han llamado la prensa de trincheras, ¿no? Una prensa que durante la independencia y en las luchas independentistas, ¿no? Era un tipo de periodismo que se jugaba mucho en términos de la discusión política, de quién era el bando que iba a prevalecer, en fin. En esa lógica entonces el araucano ofrece un tipo de periodismo que trata de salir de esa lógica de trinchera, ¿no? Que trata de salir de esa lógica de la pelea chica, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? La prensa hasta el araucano era una prensa muy fugaz, era una prensa de periódicos de corta duración, donde lo que primaba era las figuras de algunos líderes caudillos que se batallaban en el poder entre unos y otros. Bello, conscientemente rehuyendo de esa lógica, colabora en el periódico El Araucano, que insisto, es el ente comunicativo favorito del Estado posterior al triunfo de Quircay, del Estado portaliano. Y es ahí donde se desarrolla esta lógica que es más bien letrada, ¿sí? Letrada, cuando hablo de letrada, hablo de una lógica que tiene mucho en cuenta la dinámica de la filosofía de la ilustración, de entender el conocimiento como liberador, ¿no? De entender el conocimiento como emancipador y capaz de lograr la libertad y el progreso de los hombres, ¿no? En esa lógica entonces en el periódico El Araucano se toman relatos de viajeros que fueron publicados en revistas europeas como Philosophical Transactions de la Royal Society de Londres, de la revista de Edimburgo, del Edinburgh Review, una revista escocesa muy influenciada por la ilustración escocesa, por el iluminismo escocés, de revistas como el Journal de la Royal Geographical Society, ¿no? Que era un órgano comunicativo de parte de esta sociedad de geografía, donde intervinieron también muchos militares, en fin, según vamos a poder ir revisando. Los textos que son considerados entonces el corpus básicamente está compuesto por 7 relatos de viaje, donde los que priman son sin duda aquellos de la Journal of the Royal Geographical Society, que como digo fueron tomados, seleccionados, editados y traducidos por Andrés Dellos y publicados en el periódico El Araucano. Esos son básicamente los textos que se consideran investigación. Usted preguntará, profesor, pero usted, o colega, usted puso también ahí un relato de viaje al final que no es europeo, que es de la expedición norteamericana que pasó por Chile, ¿no? Bueno, la razón de eso es que desde la perspectiva teórica que yo tomo en la investigación, se considera también el discurso norteamericano como parte de un paneuropeísmo, tal como ha sido definido por algunos autores como Immanuel Wallerstein, ¿no? En la lógica de relación centro-periferia, el lugar que tenía la Europa occidental, Francia, Inglaterra, en fin, a principios del siglo XIX es poco a poco siendo ocupado también por las ideas norteamericanas, las ideas liberales norteamericanas, que se adosan de alguna forma a las ideas también europeas, ¿no? Es lo que Wallerstein denomina paneuropeísmo. En esa lógica entonces algunos conceptos básicos que entran en relación para entender esta problematización que propongo de estos materiales, de estos textos, tienen que ver con la cuestión postcolonial. Pensemos en ese sentido que Chile viene de obtener su independencia, está firmando las bases de su organización administrativa, ¿sí? Ya no es una colonia, ¿no? Ya no es una colonia. Y justamente cuando hablamos de lo postcolonial, para explicarlo sencillamente, sobre todo a estudiantes de primer año que a lo mejor no han tenido acercamiento a ese concepto, hablamos de qué cosas continúan desde la colonia, qué cosas se permean desde la colonia hacia un Estado que ya es independiente, que ya no es una colonia propiamente tal. Chile ya se ha independizado. Bueno, pero hay formas de pensar
hay formas de ver el mundo, hay ideas que todavía recorren desde la colonia hasta la formación de la nación cuando Chile ya es un país independiente. Y también hay negaciones de eso, ¿no? Hay disputas muy interesantes, seguramente el colega Marcelo Sangüesa nos va a contar un poco respecto a eso mañana en la ponencia que tiene en la tarde. Hay disputas en torno a eso. Algunos quieren refrendar la herencia española porque es algo que nos acerca a los europeos, ¿no? Y otros tantos dirán, no, tenemos que rehuir de toda esa herencia y crear lo que nos es propio. Hay una serie de discusiones en torno a eso que desde la investigación yo lo defino y lo auno todo en términos de lo postcolonial. Y eso viene de los estudios culturalistas críticos. Después está toda la lógica de las mediaciones sociales y las circulaciones discursivas. ¿Qué tiene que ver el relato de viajeros europeos publicado en la prensa chilena? ¿Por qué circula ese texto? ¿Por qué circulan, fíjense ustedes, textos incluso no del siglo XIX, sino del siglo XVIII? ¿Sí? ¿Por qué se consideraron relevantes retomar esas relaciones, retomar esos textos, esos relatos y publicarlos en el contexto de la construcción del Estado-Nación? Bueno, eso es lo que llamamos mediaciones, llamamos a esos usos, reusos, reutilizaciones, esas formas de retomar textos antiguos, usarlos en el presente, ¿no? Eso todo está conceptualizado evidentemente desde Jesús Martín Barbero, desde Manuel Martín Serrano, la idea de mediación que también, por cierto, en términos más semióticos usa Eliseo Verón, en fin, hay toda una discusión teórico-conceptual que no traigo a colación aquí a riesgo de transformarse en demasiada sobrecarga teórica esto, ¿no? Y finalmente, como parte de los elementos teórico-metodológicos contextuales y más contextual, ¿no?, está la lógica de estas élites letradas, estas élites constructoras de lo nacional, Andrés Bello y otros, ¿no?, que están profundamente interesados en pensar en quiénes somos, ¿no? Quiénes somos como colectividad, quiénes son estas naciones, cuáles son estas naciones americanas, de dónde se nutren, de dónde viene su herencia, en fin. En términos, yo entiendo también que hay estudiantes que se les ha pedido, estudiantes que están viendo sus temas de proyectos de tesis, que se les ha pedido poder visualizar en estas presentaciones cómo son los diseños de la investigación, cómo es que se piensa la investigación en términos de objetivos, de preguntas. Así que para ello especialmente dedicada a esta diapositiva, ¿no? El objetivo general de la investigación tiene que ver con indagar en torno a la relación entre relatos de viajeros europeos publicados en fuentes europeas y luego retomados para su publicación en el periódico El Araucano como parte de la constitución de la práctica propiamente periodística. Y los objetivos específicos que ayudan a operacionalizar esa generalidad tienen que ver con identificar las formas en que el relato de viaje podría constituir un antecedente de la escritura periodística, describir los usos de relatos de viaje en la prensa a propósito de la construcción del Estado-Nación como proyecto político, caracterizar el modo en que la vinculación de la escritura europea y propiamente nacional apunta a problemáticas ligadas a la independencia y la cuestión de la herencia colonial, e interpretar o proponer interpretaciones en torno a la forma en que el uso de las fuentes europeas desde la intelectualidad chilena tiene rasgos propios que podrían anteceder incluso a otras formaciones discursivas latinoamericanas. Sí, les presento ahora brevemente, o quizás no tan brevemente, pero presentamos ahora las 4 mediaciones que constituyen el núcleo capitular de esta investigación. Y una primera mediación tiene que ver con esta vinculación entre una escritura científica y periodística. Lo que quiero decir con esto es que en los relatos de viaje estudiados, estos relatos que aparecen en el periódico Araucano, aparece una expectativa letrada o ilustrada, ¿no?, asociada a una cultura científica, de la experiencia, incluso de la experimentación, muy ligada a la cuestión del empirismo, ¿no?, de cómo se constituyen los saberes. Esto es una cuestión que recorre todo el cuerpo y estos viajeros estaban muy interesados en saber y anotar la temperatura de los lugares, la altura de los montes que visitaban, hacer una descripción etnográfica de las tribus que veían ahí, cuáles eran los recursos naturales que poseía la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto puede entenderse como parte de lo que Habermas denomina la constitución de una esfera pública burguesa, una esfera pública burguesa
que tiene tintes racionales, ¿no? Que está atravesada por una perspectiva racional de entender el mundo, de entender el espacio. Marca una diferencia notable ahí Habermas en lo que sería la esfera pública burguesa racional de lo que es la esfera pública representativa, lo que sería la esfera pública típica de la monarquía, ¿no? Donde lo más importante es la representación del poder real, del rey con sus coronas, con sus paseos, ¿no? Con sus castillos. Esa forma de entender el mundo que Habermas nos dice que va quedando atrás a propósito de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, termina por constituir una nueva forma de pensar el espacio público, de pensar la opinión pública, que es esta opinión pública o esta esfera pública racional burguesa. Evidentemente en esto, y esto tampoco se trata de idealizar a estos viajeros, ¿no? Es decir, que ellos estaban preocupados por el conocimiento, estaban preocupados por la ciencia, por saber lo que había en estos países que habían adquirido su independencia. También hay intereses comerciales globales y de explotación del territorio que están operando ahí, evidentemente. Hay un interés que tiene que ver con la articulación también con una burguesía local, lo que algunos historiadores han llamado la fronda aristocrática, ¿no? Estas élites que no tan solamente están produciendo discursos, no tan solamente están produciendo diarios, periódicos, discusiones, están produciendo también, están interesados en explotar minas, están interesados en explotar los bosques, la agricultura, en fin. En esta lógica entonces las tres revistas europeas de los que son tomados los textos que son publicados en el Araucano dan cuenta de algunas características que están mencionadas ahí en esa tabla, ¿no? La experiencia reporteril y el empirismo científico a propósito del relato de un terremoto por parte de Alexander Keltrup, por ejemplo, un inglés que visita el sur de Chile, la dimensión reporteril que le da a la información que él puede comunicar porque la vio de primera mano, porque la conoce de primera fuente, ¿no? Algunos han escrito, dice él, pero yo estuve ahí, yo lo vi, ¿no? Yo vi cómo se movió la tierra, ¿no? Y esa dimensión experiencial muy cercana a la cuestión empirista. Él menciona ahí en ese relato los instrumentos, el barómetro, el termómetro que andaba trayendo y con el que fue anotando y considerando lo que ocurría, en fin. Todo eso nos habla de una expectativa periodística en torno a la ciencia, por una parte, ¿sí? La comunicación de la ciencia, muy ligada a lo periodístico, una cuestión que trabajo en detalle en uno de los capítulos de la tesis, pero también al mismo tiempo una expectativa veredictoria y científica del periodismo, ¿sí? Esto se relaciona mucho con lo que decía hace un rato. El periodista no escribe literatura, el periodista no escribe hechos ficticios, el periodista no escribe ficciones, ¿no? Más allá de que hoy día seamos capaces de mencionar eso, ¿no? A propósito de la crónica periodística, a propósito, ¿no? De la articulación entre literatura y periodismo, la idea general es que el periodista habla de la verdad, ¿sí? El periodista dice lo que de verdad ocurre. Bueno, y eso es algo que desde mi punto de vista es posible rastrear en torno a esta vinculación entre relatos de viajeros publicados en la prensa chilena. Algunos valores de la noticia, como lo entendemos tradicionalmente, el valor de novedad, el valor de actualidad, de interés humano, a mi modo de ver, es posible visualizar cómo esos valores ya están presentes en el uso de las fuentes europeas por parte de los periódicos chilenos. De parte, por ejemplo, del diario de la Real Sociedad Geográfica de Londres, la importancia de la ciencia, el viaje y el imperialismo informal, que son conceptos que voy desarrollando, relatando y definiendo ahí en la investigación, a propósito de textos donde son la Royal Navy, la Armada Real Británica, ¿no? Los viajes de Philip Parker King, de Robert Fitzroy, de Charles Darwin, aquellos que están de alguna forma nutriendo en esta vinculación entre ciencia, viaje e imperialismo, el interés letrado local y que van posicionando algunas temáticas relevantes para el periodismo decimonónico en Chile.
el dominio de las rutas marítimo-comerciales a propósito de la vinculación burguesa, ¿no? De la productividad del territorio. Y hay una tensión finalmente también entre temas de literatura propiamente tales, o lo que se conoce finalmente como la crónica modernista, la ciencia y el periodismo. Está un poco caluroso aquí, ¿no? ¿Sí? Parece que hay una pausa. Ya está, sí. Ahí yo creo que... Sí, súper. También la revista de Edimburgo, esta revista escocesa, como decía al principio, muy vinculada con una tradición ilustrada, permite entender el lugar propio en el marco de una comunidad de naciones, la cuestión de lo transnacional que hablaba hace un rato como parte de las mediaciones. Y en esta lógica de esta expectativa científica valedictoria en torno al periodismo, aparece ahí también la dinámica, la tensión entre el instruir y entretener, ¿no? A través de estos textos queremos enseñar a la gente, independiente de que la mayoría de la población en Chile era analfabeta, no sabía leer, ¿no? Entonces, ¿cómo? Bueno, queríamos enseñarnos a nosotros mismos quiénes somos de parte de estas élites que traen, ¿no? Es interesante el ejercicio porque finalmente son élites que se hablan a sí mismas, ¿no? Son élites que se constituyen como élite, como un espacio de diálogo entre la literatura, entre los científicos, donde se hablan a sí mismas, ¿no? Podríamos preguntarnos si acaso eso no pasa actualmente, ¿no? Podríamos preguntarnos si acaso el Mercurio no escribe para una élite, ¿no? Si la Tercera acaso no escribe para quienes lo leen, y quiénes son los que lo leen, quienes están interesados en las cosas que dice el Mercurio, ¿no? Bueno, esas dinámicas, cuando nosotros hablamos contemporáneamente de alguna prensa de élite, ¿no? O conceptos de ese tipo, me parece a mí que resuenan con algunas problemáticas que están acá presentes en la conformación de esta esfera pública con un tinte claramente elitista. No me voy a tener mucho en esos ejemplos del corpus, pero ahí están, digamos, es parte de lo que da cuenta de esta actitud veredictoria, científica, esta expectativa que se va generando en torno al periodismo en esta época. Pero estos textos no solamente sirven para esta primera mediación que trata de vincular lo científico con lo periodístico, sino que sirven también en el marco de entender quiénes somos, ¿no? De la construcción de la nación. En este sentido, se sigue aquí las ideas muy divulgadas de Benedict Anderson, ¿no? La idea de la nación como una comunidad imaginada, comunidad que se puede considerar como comunidad, entre otras cosas, porque hay una serie de circulaciones de textos que le son comunes. La novela habla, por ejemplo, Benedict Anderson, también el periódico, ¿no? Que son espacios discursivos, son espacios simbólicos que nos permiten entendernos, dice Benedict Anderson, como parte de una comunidad, ¿no? Como una adscripción a un lugar que nos es común, un espacio que nos es común, y a situaciones que nos ocurren a todos los que habitamos ese lugar. Entonces, por ejemplo, cuando estos textos se refieren a terremoto en Chile, ¿no? Noticia del gran terremoto que decía en Chile, a observaciones sobre el terremoto, en fin, las observaciones de los viajes, de alguna forma están proponiendo uno de los contenidos básicos de lo que configura este capitalismo impreso, esta circulación de saberes que es adquirida, ¿no? Que tiene un precio que pagado en este caso, en este contexto, el Estado muchas veces, ¿sí? El Estado pagaba por la circulación del propio periódico El Araucano, para que sepamos quiénes somos, ¿no? Quiénes somos como colectividad. Periódicos y novelas aparecen ahí. Está el tema de la configuración de lo que Benedict Anderson denomina un tiempo homogéneo, a propósito de este capitalismo impreso y de esta comunidad que comparte informaciones en un tiempo-espacio común, ¿sí? En un tiempo-espacio que es común. Se trata de contenidos entonces referidos a un territorio-tiempo compartido, donde aparece la idea de la comunicación y el flujo,
donde para conocer este territorio el relato de viajes que aparece en el Araucano funciona como una suerte de mapa lingüístico, ¿no? Un mapa no icónico, un mapa no hecho de trazos, no hecho de líneas, sino un mapa hecho de palabras, donde los viajeros toman extensas partes de sus relatos para contarnos cómo es el territorio, dónde hay bosques, dónde hay valles, dónde hay lagos, en fin, etcétera, etcétera. Y esto es decidor a propósito de ciertas incapacidades técnicas de la época. No existía la capacidad técnica en la época para imprimir mapas de buena calidad acá, ¿no? Cosa que sí ocurría en Europa. Pero como de hecho es notorio al revisar, al comparar los textos originales publicados en las revistas europeas, que estos sí vienen acompañados de mapas y mapas de buena calidad. En el periódico El Araucano no. ¿Sí? No existía la capacidad técnica local para imprimir de la forma en la que se hacía en Europa. Pero de todas formas se decidió incluir esto que yo denomino ahí como mapa lingüístico, a propósito de la importancia del mapa para situar cuál es el territorio nuestro, cuál es el territorio propio, cuál es el territorio que habitamos y cuál es el territorio que compartimos. No tan solo del territorio y de este tiempo compartido se habla en los relatos a propósito de esta idea de la comunidad imaginada, ¿no? de la construcción de un legado cultural común, sino que también se habla de los habitantes que habitan este territorio, ¿no? Habitantes más o menos iguales, ¿sí? Una diferencia y una escala racial que se aplica ahí a indígenas, criollos, locales, colonos, en fin. No tan solo el relato de viaje en la prensa funciona como un mapa, sino que funciona como un antecedente del censo también y de un dispositivo normalizador, propongo. Una tercera mediación tiene que ver con la vinculación entre lo nacional, lo transnacional y lo postcolonial, ¿sí? ¿Cómo se vinculan estos textos propuestos en el Araucano con el reconocimiento de las nuevas naciones latinoamericanas, por ejemplo? En parte, y aquí yo discuto mucho el rol mediador que tuvo Andrés Bello a propósito de su rol seleccionador y traductor de estos relatos, y que ha sido reconocido por algunos autores como parte de una ofensiva cultural desarrollada por los letrados latinoamericanos, por los letrados americanos, para el reconocimiento de las nuevas naciones por parte de la comunidad internacional europea. Pero también se da a nivel de un reconocimiento propio del territorio, no a través de esta escritura naturalista, la reinvención de América. Discuto ahí la tesis algunas nociones de intertextualidad y de discontinuidad desde la tradición postcolonial, para tratar de entender cuál es la dinámica de utilización de lo propio, o cómo es que los letrados más bien utilizan estos relatos foráneos para dar cuenta de lo propio, ¿no? Hay una dinámica que es bien paradojal ahí, ¿no? ¿Por qué utilizar lo que otros escribieron de mí para decir quién soy, ¿no? Es una dinámica como de espejo, de mirar y ser mirado al mismo tiempo, ¿no? Yo estoy viendo lo que otros escriben en Europa, y lo que veo que escriben en Europa lo escriben sobre mí, ¿sí? Y en ese diálogo además selecciono lo que me interesa, lo traduzco y lo pongo dentro del diario de circulación nacional, que es el periódico oficial, ¿no? Hay una serie de intertextualidades y discontinuidades en esos tránsitos, en esos diálogos que se dan, ¿no? Que son discutidos ahí en la tesis. Entonces, el relato de viaje en la prensa aparece como un proceso de reescritura de materiales europeos, con una selección, con una edición, con una traducción, con su publicación. Y ahí discuto cuestiones relacionadas con la heterogeneidad, la transculturación y la hibridación como parte de una suerte de discontinuidades discursivas, ¿no? Que de alguna forma lo que hacen es hacer desbordar esto que es el archivo colonial. En otras palabras, cuando Andrés Bello y compañía seleccionaron estos relatos, no los seleccionaron exclusivamente porque estaban escritos por europeos y ellos saben más, ¿no? O son más rubios, ¿no? No están ahí por eso, están ahí con una finalidad propia, ¿no? Están ahí con una finalidad de los propios letrados latinoamericanos, en este caso de la propia comunidad letrada local, y que esto apunta finalmente a una ambivalencia en la evaluación del pasado colonial. Fíjense que, por ejemplo, doy solo un ejemplo al respecto. Hay un texto que comienza diciendo algo así como
la corona española desarrolló con muy poca fortuna y de muy mala manera la exploración a nuestros territorios. Así parte el texto, ¿sí? Como una clara crítica, de alguna forma, a la incompletud del saber colonial, la inoperancia de los agentes imperiales, como aparece ahí, ¿no? Pero cuando uno va al original, el texto no comienza así. Lo que hizo Andrés Bello en su labor seleccionadora y traductora fue, de manera muy consciente, elegir comenzar el texto con esa crítica, ¿sí? Elegir comenzar el texto con esa crítica a la incompletud del saber colonial, a la inoperancia de los agentes imperiales. Y tiene mucho que ver, cuando uno mira hacia atrás y mira las discusiones de la época, tiene mucho que ver probablemente con la crítica que se le hacía a Andrés Bello acá en Chile de ser muy pro-español, ¿sí? De ser muy pro-colonia, ¿sí? Hay una ambivalencia por eso entonces en torno a esta evaluación del pasado colonial, porque en otras partes sí aparecen rasgos en los textos que dan cuenta de la importancia del conocimiento que generó España en nuestros territorios, sobre todo a fines del siglo XVIII, con la reforma borbónica, con todos los viajes de exploración que se dan ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo aparece la crítica a un saber incompleto, a un saber inoperante. Entonces cuando los locales, cuando Andrés Bello y compañía utilizan esta fuente, no lo hacen simplemente para reproducir lo que otros están diciendo de nosotros, ¿sí? Lo hacen para discutir en torno a debates que eran muy propios de la época, que eran muy locales, ¿sí? Hay una apropiación ahí que es muy consciente y que da cuenta de alguna forma de estas cuestiones de la discontinuidad, de la intertextualidad de una perspectiva postcolonial, desde la superación y al mismo tiempo repercusión y continuidad de algunas cuestiones coloniales, ¿sí? Aparecen ahí entonces en tensión cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento internacional, la cuestión transnacional, las formas de colonialismo republicano, cómo se reproduce el colonialismo ahora en la naciente república y por cierto también los intereses imperiales de las potencias europeas para pensar en cómo explotar el territorio. Termino con esto para dejar espacio al diálogo, a la discusión. Finalmente, una cuarta mediación tiene que ver con los intereses, la tensión entre intereses ilustrados y románticos. Yo en la tesis la comienzo partiendo de la idea de que la aparición de estos textos en la prensa chilena responde a un interés letrado, responde a un interés ilustrado, y sin embargo, conforme va pasando el tiempo y se van sumando los relatos de viajes que se incorporan ahí, ¿no? Fíjense que vamos de 1930 a 1940, fracción 42, conforme va pasando en los relatos de viajes va apareciendo un interés que ya no es tan letrado, ¿sí? Que podríamos considerar que es más romántico, que podríamos considerar que tiene que ver con el desarrollo de una perspectiva propia, el posicionamiento del conocimiento popular, por ejemplo, el colapso de las ciudades, donde este lugar letrado, las ciudades como lugar de la letra, como lugar del orden, colapsa frente a la naturaleza. Y aquí de alguna forma yo me propongo leer un poco estos textos como si fueran literatura, ¿sí? Me propongo leer, hay una perspectiva de leer estos relatos de viaje también en su dimensión más bien literaria, estética, algunos motivos que aparecen ahí. Me doy, por ejemplo, tomo el riesgo de comparar algunos relatos de viajeros europeos, particularmente un terremoto que describe Darwin, con la forma en la que José Martí describe el terremoto en Charleston, ¿no? José Martí, un propiamente cronista modernista, ¿no? Propiamente modernista. Yo trato de mostrar hacia el final de la investigación cómo ya desde estos relatos que en principio son letrados, ilustrados, aparecen también rasgos estéticos del modernismo y podrían ser considerados incluso como premodernistas o como un modernismo avant-garde, si se quiere, a propósito de la dimensión estética de estos textos. Esas son básicamente las cuatro grandes mediaciones que aparecen en el uso de las fuentes europeas, de estos relatos de viaje europeos en la prensa chilena, en el araucano, y esto da lugar finalmente a tratar de pensar ya no solamente en términos de la influencia del relato de viaje en la prensa, sino también, por ejemplo, en cómo en esta vinculación aparece también la novela nacional de costumbre, ¿sí? La literatura propiamente nacional.
Ese es un trabajo que en otras partes se ha hecho, en México, en Argentina, ¿no? La vinculación entre el relato de viaje y la novela costumbrista, por ejemplo, son trabajos realizados que acá en Chile me da la impresión que poco se ha hecho al respecto. Hay algunos atisbos en los trabajos de Galgani y Daza que apuntan un poco en esa dirección, pero me parece que todavía ese es territorio a explorar. Bien, gracias. Bueno, agradecemos al profesor Eduardo y damos el espacio para realizar preguntas. ¿Tenemos tiempo para...? ¿Sí? Sí, comentarios también con respecto a la investigación. Nadie. Ya voy a romper el hielo. Bueno, felicitarte igual, Eduardo, y particularmente obviamente por la línea de formación más profesional que es la mía. Llevar un poco a la reflexión que tú mencionabas, que es si podríamos discutir o plasmar en esta época, digamos, lo que tú planteabas finalmente de este mensaje, o más bien de el objetivo de este tipo de periodismo, o de que se pretendía, digamos, de este periodismo científico, o este relato de la ciencia, desde una mirada más periodística, pero finalmente esto de hablarse a sí mismo, digamos, ¿no? Y poner en discusión si eso hoy día también ocurre. Cuando hablamos que, en el fondo, las élites estaban planteando generando, más bien, reforzando identidades de estas mismas élites, poniendo temas que son de interés de esta élite, dejando de lado absolutamente el relato, la fuente, la vivencia de otro tipo de fuentes, ¿no? Que es como lo popular. Cuando hablaba, por ejemplo, del tema del terremoto, si tú pudiste identificar que en alguna parte de esos relatos había, valga la redundancia, el relato, la historia de alguien que no fuese quien describe que yo estuve ahí, yo lo viví desde esta mirada, ¿no? Desde la ciencia o desde este personaje, de esta élite, sino es que efectivamente, no sé, un vecino, un habitante, una autoridad local, eso no está, ¿no? Muy poco. Y cuando está totalmente mediado por el viajero mismo. ¿Sí? Me han señalado que los campesinos creen que estas señales de la tierra se dan cuando titilan mucho los astros. O que previo a un terremoto los perros salieron a esconderse debajo de las casas. Pero siempre mediado, no hay un reconocimiento directo a la fuente como se hace actualmente en términos de según indicó, qué sé yo, o la cita directa, eso no existe. Y es interesante, me parece relevante la observación que tú haces, Nadia, porque cuando hay que pensar, creo yo, que el relato que el viaje más bien, ya no su relato, sino el viaje como dispositivo comunicativo sigue presente en las prácticas periodísticas. Y a lo mejor no netamente periodísticas, pero sí de los contenidos audiovisuales. O sea, ¿qué no es este programa del hombre que se ríe fuerte? O sea, claro, lugares que hablan, claro. ¿Cómo no pensar lugares que hablan con también su cuota de exotismo, ¿no? Con también su cuota de exotizar el lugar, que se va a los sujetos que lo habitan, en fin, que es una de las cuestiones que se desarrollan ahí. Bueno, y si nos vamos más atrás y vamos rastreando eso, en nuestra época tierra adentro, al sur del mundo, ¿no? Claro, los viajes de Alipio Vera que todavía, sí, hace poco se pasaban por televisión, ¿no?
Bueno, y si vamos más atrás, hay un momento en el que el viaje sí se vuelve más popular, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, con la revista En Viaje, que era un órgano, el colega Flores lo ha estudiado. La revista En Viaje opera ya de alguna forma cuando ya el viaje de alguna manera se populariza, ¿no? Cuando ya se puede, cuando está instalada la vía férrea y el viaje se vuelve más accesible, ¿sí? Entonces, de alguna manera, lo que yo estudio como parte de estas dinámicas que son en esta época y en este periódico casi exclusivamente letradas, sí van sufriendo algunas transformaciones, ¿sí? Y hay algunas continuidades cuando vemos lugares que hablan, o el City Tour, ¿no? Con Parini, ¿no? Ya es otro tipo de viaje, el viaje en la ciudad, el viaje en la urbe, es la arquitectura, ¿no? Son otras cuestiones las que llaman la atención, pero el viaje como dispositivo, el desplazamiento, el estar ahí, la dinámica de reporteril que tú mencionabas, ¿no? Que me hacía mucho sentido. ¿Qué no puede reemplazar? Y algo que nos hablaba también en la charla el otro día Mónica, ¿no? ¿Qué no puede reemplazar la inteligencia artificial? Lo que el hombre ve, lo que el hombre escuchó, las sensaciones de estar en el lugar, una cuestión que los cronistas del grupo de los modernistas, digamos, y los cronistas contemporáneos valoran mucho, ¿no? El estar en el lugar, el conversar con la gente, dar cuenta, Caparrós hace esto, ¿no? Leila Guerreiro hace esto, ¿no? Fíjense que Martín Caparrós, un periodista contemporáneo, ¿no? Discute en torno a estas tradiciones del viaje también, tiene libros contemporáneos como El Interior, donde hace un viaje al interior de Argentina y dialoga con los relatos de viajeros del siglo XIX también, ¿no? Hay algunas dinámicas que no excluyen del todo, por una parte, la práctica del viaje como un elemento asociado a la cuestión periodística, y por otra parte lo que tú decías en torno a el acceso ahora ya de alguna forma de la cultura popular en el marco de esa mediación. O sea, a mí me parece que hay mucho paño por cortar, mucho que de alguna forma seguir el rastro histórico de cómo se fueron dando esas transformaciones, cómo pasamos de este tipo de viaje a, por ejemplo, hablar de tierra adentro, al sur del mundo, y hoy por hoy de Frutos del País y Pancho Saavedra, ¿no? Todo eso. Yo creo que ahí hay harto para arrastrar. Finalmente, en ese sentido, el viaje debería una suerte de matriz comunicativa para mí. El viaje es como una matriz de comunicación, ¿sí? Martín Barbero habla de matrices comunicativas a propósito del folletín, a propósito de la telenovela. Yo creo que el viaje de una matriz comunicativa se puede ver así a lo largo de la comunicación, hasta en términos contemporáneos. Colegas, recuerdos, y en este momento hago recuerdos y hago conexiones a lo mejor no muy lógicas. Estoy recordando la teoría de las dos etapas de Laza-Felcat. Estoy recordando la frase de Sergio Villalobos: la prensa del siglo XIX era culta. Y estoy recordando también un editorial del diario La Difusión de Chillán, que es uno de los diarios más antiguos del mundo de habla hispana. El editorialista decía que había conversado con una señora que recorría América y que cuando llegó a Santiago de Chile le dio la impresión que había vuelto a Europa. Y te felicito por tu excelente exposición y por el excelente trabajo que has hecho, que es muy importante que lo leyeran, por ejemplo, los colegas de la Asociación de Periodismo Científico de Chile, ¿no? Y todo lo que tú haces está evidentemente enmarcado dentro del mundo valórico francmasónico, que fue el mundo valórico que yo creo que más se opuso a la Constitución que se rechazó. Eso nada más, y felicitaciones, colegas. Gracias. Tengo una pregunta, estoy pensando un poco cómo formularlo, que es, apoyándome de la idea de que cosas como el viaje de Pancho Saavedra y el show es como una instancia de crónica moderna, y como viendo que el periodismo antes era una cosa mucho más académica y limitada, y como a través del tiempo se ha ido popularizando y yendo más a las masas, me venía la duda de si uno podría considerar como el blog o el videoblog, como por ejemplo el Lucho Comunica, como una especie de instancia de crónica moderna, y de si en qué punto uno puede dividir el periodismo
de la comunicación, porque claramente creo que el Luisito Comunica no es periodismo exactamente, pero es un tipo de crónica. Y por ejemplo, un artículo que te puede escribir ChatGPT es académico, pero no es popular y tampoco es periodismo. Así que ¿en qué punto uno tendría que separar o discriminar suficiente academización y suficiente popularización para ver como el periodismo bueno y que se pueda considerar? ¿O cuál línea uno tiene que trazar? Es la pregunta que nos venimos haciendo hace 20, 30 años, ¿no? Si no más. Yo a ver, hay que distinguir un poco cuando una cosa es la crónica de viajes, ¿sí? O que en términos, bueno, como género, el tema del relato de viajes, la crónica de viajes es siempre muy difícil de definir y está siempre en tensión, con varios formatos, y hay un montón de literatura escrita al respecto que básicamente todo concluye en la dificultad de conceptualizar en torno a un género que es amorfo, que es limítrofe, en fin. Entonces, pero habría que distinguir entre esa crónica, la crónica de viajes, hay que distinguir la crónica modernista y la crónica periodística contemporánea, a mi modo de ver, que a mi modo de ver yo diría que tiene rasgos más bien letrados y más bien asociados a la suerte de una cultura periodística de alto calibre, voy a decir. ¿Sí? Es decir, quienes se consideran cronistas y la formación en torno a la crónica, que hace la Fundación Gabo, por ejemplo, la crónica que hace Leila Guerreiro, Martín Caparrós, en Chile, no me recuerdo el apellido, Huchel. ¿Te acuerdas tú? Huchel. ¿Sí? Bueno, en fin. Es un tipo de crónica periodística que a mi modo de ver se consideraría como alto periodismo, por decirlo mismo, ¿sí? Que trata de hacer la diferencia entre el reporteo televisivo, el reporteo de matinal, que de alguna forma viene a replicar, si se quiere, la dinámica entre los letrados y los no letrados, ¿sí? Entonces yo también en su momento me hice la pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo entra Luisito Comunica dentro de sus videoblogs o de sus viajes en este tratar de trazar la historia de la comunicación del viaje, los lugares, el exotismo, en fin? Y una respuesta a la que llegaba es que difícilmente sería aceptado como un cronista, pero sin duda hay algo que está ocurriendo ahí, ¿no? En términos de divulgación, en términos, no es propiamente un periodista, pero hay algo que está... Hay una tensión ahí que a mi modo de ver es parte de una pregunta en torno a dónde se traza la línea de lo que es literatura, periodismo, cultura de masas, cultura letrada, periodismo de calidad, ¿no? Hay una cuestión que difícilmente tiene respuesta a mi modo de ver, y que ese tipo de fenómenos marcan sus tensiones, ¿sí? Marcan unos lugares de indefinición permanente, creo yo. ¿Sabes? Perdón, respecto a lo que dice Eduardo y un poco también lo que mencionaba Nadia al inicio, si tuviésemos que buscar tal vez seguir en este rastreo de viajes, de crónicas, ¿cierto? Un punto intermedio, o a veces lo que me ocurre a mí, tratar de entender cómo, por ejemplo, los viajes de Humboldt o de Darwin, de qué manera a día de hoy los podríamos ver reflejados. Bueno, ustedes eran muy jóvenes, pero en los 90, cuando éramos muy niños los que estamos acá también, transmitían programas de la National Geographic, y ahí estaban los famosos viajes de Jacques Cousteau. Y Jacques Cousteau, yo creo que es la mejor forma de entender ese discurso de la admiración, del extrañamiento. Búsquenlo, deben estar en YouTube, por último, para que vean un par de minutitos. Y pienso que ese es un buen puente también respecto de... Porque es una crónica también. Lo que pasa es que con el apoyo audiovisual y con esa producción y postproducción, lógicamente que se ve enriquecido y también semiológicamente es más complejo. Pero también pienso que ahí hay un buen hito respecto de lo que tú estás señalando. Sí, y quizás ese es un muy buen ejemplo en torno a estas tensiones entre lo que es propiamente científico y divulgativo, ¿no? Ahí está esa raya de pronto, Pablo, que a uno le gustaría trazar. Ahí está el kit del asunto, ¿no? Ahí está justamente la problemática. Trazar esa raya, ahí está la complejidad misma, ¿no? ¿Qué es la cultura de masas? ¿Qué es lo letrado? ¿No? Ahí está el nombre. Hace poco un tuitero famoso decía el nombre de la rosa. Literatura de calidad.
generada por un especialista en conocimiento medieval, Humberto Eco, o un show, un bestseller para las masas, ¿no? A propósito de eso, es que no sé si a nosotros, desde un punto de vista más descriptivo, nos debiese interesar poder poner como esas rayas entre género edificante y no edificante. Lo que yo creo que es muy claro es que los géneros durante el siglo XIX se van transformando y que tampoco es como que cristalicen en algún minuto totalmente, porque incluso hoy día los géneros periodísticos, los de entretención, todos están transformándose y por lo tanto no es como que haya un momento de cristalización y de estabilización total de los géneros por una parte y de los medios por otro. Entonces hay fuerzas que están haciendo que permanentemente los medios estén cambiando y por lo tanto también están cambiando los contenidos y las tecnologías que los soportan, etc. Eso a propósito de esa conversación. Pero antes tenía una pregunta. Bueno, conozco bien su tesis. Resulta que de todas estas temáticas que quedaron abiertas, que son, bueno, extraordinarias, muy interesantes, y yo te vuelvo a felicitar por esta tesis, en la que hemos estado también investigando juntos muchos aspectos de ella. Y resulta que hay un par de, sobre todo en la duda final, ¿ya? Y yo me adelanto un poco a la intervención de la tarde, porque vamos a estar todos tan cansados, entonces si lo podemos conversar ahora mejor. Resulta que yo me puse a investigar, tú sabes, a Vicente Pérez Rosales. ¿Y cuál es el problema con Vicente Pérez Rosales? Que este señor no fue propiamente un miembro 100% de la élite culta, y no durante toda su vida tampoco. Podríamos decir que a los 50 años él dejó de dar vueltas por el mundo, tenía por supuesto una gran red de amistades, pero él, sobre todo en sus obras, está permanentemente haciendo algo que es poco común en el resto de sus pares, sobre todo Lastarria y otros intelectuales, que es tratar de resolver los grandes problemas especulativos sobre el derecho, etc. No se meten en esas discusiones. A mí me llamó mucho la atención. Y me puse a investigar un poquito, bueno, de dónde podría venir. No sé si te lo alcancé a comentar en algún minuto, pero me parece que hay un punto medio entre el etos ilustrado y el etos romántico, ¿ya? El predominio total del sentimiento y de la subjetividad versus la objetividad ilustrada tiene un punto medio, y ¿sabes dónde está? Está en la filosofía utilitaria inglesa, y está en Bentham. ¿Por qué? Porque Bello es el vector de Bentham en América Latina. Entonces resulta que no es cierto que Bello haya sido ayudante de Bentham. Fue conocido de James Mill, que es el papá de John Stuart Mill. Bueno, en esa época el utilitarismo en Inglaterra era prácticamente un movimiento político, y resulta que se distinguía al mismo tiempo del pensamiento ilustrado, que es más bien especulativo, que del romanticismo, y eran personas extremadamente prácticas. Es decir, se nota mucho por qué Vicente Pérez Rosales nunca empezó a tener una obra especulativa, sino muy resolviendo problemas prácticos. Y todos sus recuerdos del pasado, ¿ya?, que son entretenidísimos, tienen este componente de proponerse a sí mismo como un personaje, un hombre práctico, un pragmático. Y está bien documentada el anti-intelectualismo victoriano que cruza a todos estos pensadores, Bentham, John Stuart Mill, James Mill. Hay un grupito allí. Y ese grupito, interesantemente, tomó contacto con todos nuestros próceres independentistas, incluyendo Francisco Miranda sobre todo, San Martín, O'Higgins indirectamente, y por supuesto Andrés Bello.
que trajo todo esto, esta manera de ver la ciencia como una cuestión que tenía que resolver necesariamente cuestiones prácticas. Sí. Bueno, en la tarde voy a poder extenderme un poco el asunto. Bueno, Ivan Jacks trabaja mucho esa línea ahí en la pasión por el orden. Sí, y a mi modo de ver, bueno, yo dije algo parecido en una oportunidad en Lexic, en una red donde participamos con Marina de lectura y escritura del siglo XIX, para justamente cuestionar este lugar común de que bello es ilustrado, ¿no? El lugar común de que bello es racional, en fin. Y justamente para poner en tensión algunas de estas cuestiones entre la mediación entre intereses ilustrados y románticos. Y la verdad es que hubo algunos a los que les resultaba muy difícil entender cómo había un punto medio, cómo Bello también tenía esta lógica que podría ser considerada romántica a propósito de ese punto medio que tú señalas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y ahí toda esa influencia, esa circulación de saberes, me parece irrelevante cómo rastrearla, ¿sí? Para entender estos fenómenos también. Sí. Bueno, es que tenía una pregunta planeada, pero igual se fue respondiendo con algunas otras, pero se refiere más al tema del colonialismo. Eso como que me quedó en mente. Porque, como mencionaba, las crónicas de viaje eran muchos europeos hablando de lo que era Chile. Y mi pregunta es, que igual fue más o menos respondida con otras respuestas, que si esa idea colonial aún permea en la comunicación de ahora, de hoy en día, y también cómo eso nos afecta como personas. Porque personalmente yo siento que esto de que alguien más nos cuente cómo somos, estas ideas como que vienen del europeísmo, si estas siguen presentes hoy en día, en su opinión. Gracias. El profesor Manuel Ortiz dijo algo interesante a propósito de eso, ¿no? Cuando él decía, esta mujer que al llegar a Chile dijo, pensé que estaba en Europa, ¿no? Y ya que eso aparezca como cita, ¿no? Que los ingleses de Latinoamérica, ¿no? El milagro chileno, el oasis latinoamericano. A mi modo de ver, ahí hay mucho renegar de la identidad propiamente latinoamericana, ¿sí? Y creernos otra cosa. Ahora, esas dinámicas identitarias y de cómo se construye esa identidad, yo tampoco voy a decir que si eso es bueno o malo, no voy a hacer un juicio evaluativo en torno a eso, porque a mí más bien me interesa tratar de entender cómo es que esa identidad propia no puede dejar de construirse sino en torno también al otro, ¿sí? En torno a cómo el otro me ve, cómo el otro dice que soy, lo que yo voy a tomar de eso que él dice y negar algunas cosas que dice para enfocarme solo en alguna. Ahí hay una tensión y una relación que es siempre conflictiva, y la pregunta por la identidad al final siempre termina siendo una pregunta, un espejismo finalmente, ¿no? Barthes dice en una parte, pensar en la identidad, se piensa en la identidad cuando no se tiene nada mejor que hacer. se piensa en la identidad cuando no se tiene nada mejor que hacer, porque siempre está esa lógica del espejo, como decía, del espejo del mirarse en el otro, ¿no? Y también está la lógica especular del espejismo, ¿no? De lo que creo que soy, pero en realidad no soy tanto, en fin. Los estudios culturales, por tema de tiempo no me voy a detener en eso, pero los estudios culturales, si a usted le interesa el tema de identidad, desde los estudios culturales, esas dinámicas, Spivak, por ejemplo, Stuart Hall, en fin, esas dinámicas están muy bien documentadas, estudiadas, problematizadas, ahí es una dinámica bien interesante. Pero sin duda, la frase que decía el profesor Ortiz, fui a Chile, me sentí en Europa, y decimos eso con orgullo, ¿sí? Ya habla de cómo esas cuestiones coloniales de alguna forma, hay toda la teoría de colonial de Miñolo, toda la teoría de Quijano, ¿no? De Wallerstein en parte, ¿no? Se va basando en algunas de esas continuidades que, ya sea en términos cognitivos o en términos estructurales, hasta el día de hoy moldean la forma en que pensamos, si se quiere, ¿sí? Eso. También hay una negación del contexto cultural, por ejemplo acá en Chile, en el sur, ¿no? El tema del pueblo mapuche. Bueno, el Gran Chico Aguilar lo dice más bonito, porque dice, nosotros renegamos de nuestra morenidad, ¿no? Renegamos
de nuestra... todo eso, piel negra, máscaras blancas, faros, ahí hay un montón de literatura al respecto. Bien, no me quiero alargar más para respetar el programa, así que, Carol, ahí está. Bueno, agradecemos las preguntas que formularon estudiantes, académicos, también agradecemos su asistencia. Les invitamos a que podamos pasar a